Em, bueno, Rafael, yo aprovecho porque hay, hay acontecimientos que se presentan una y otra vez en la vida, en esa experiencia que tenemos, en donde son, digamos, una circunstancia dolorosa que se haya vivido hace unos años, ¿no? Y vuelve y se presenta en forma reiterativa y otra vez. Mi pregunta es cómo poder evitarla, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para que no se vuelva a presentar? ¿Cómo sería la manera? Sabemos que este mundo es dual y sabemos que esto es una historia, básicamente, que lo estamos viviendo, pero en este hemos vivido algo así, entonces algo que nos hace sufrir y vuelve y se presenta reiterativamente. En el pensamiento, entonces te da angustia. Y la idea es como contrarrestar eso para que no siga con esa angustia. Esa es mi pregunta. ¿Te refieres a algo que tú estás experimentando o Mm, se refiere a otra persona? Básicamente, con mi hijo. Es con mi hijo, ya es menos, pero, por ejemplo, él le gusta fumar marihuana. Y esto ha ocasionado que nosotros lo sacáramos del colegio, de la escuela, para tenerlo en la casa. Sin embargo, no la ha dejado. Él podría estar estudiando en la casa, pero sigue porque dice que le gusta. Entonces, siempre está en mí el hecho de que por qué lo hice, por qué lo saqué, por qué no le dejé terminar su estudio, por qué no le dejé, siendo que eso no evitó el hecho de que él siguiera. Y bueno, yo sé que las cosas tenían que pasar porque sí, ¿verdad? O sea, no somos los que provocamos que las cosas se den, pero así fue. Y con el hecho de que sigue de esa manera, siempre angustia. Eso me pasa. ¿Ese es el comportamiento que dice que vuelve? ¿Qué dices? Sí, ¿Que se sí, reitera? sí. Ya, Ese malestar. sí. En lo que puedo ver, en lo que compartes, y lo entiendo, digamos, en el sentido de que ser padre es posicionarse en una identidad, más cuando se tienen hijos, ¿sí? Digamos, de dónde es esta identidad, o sea, que hay un cuerpo y una mente, pero creo que hay un yo que existe y le colocamos un nombre, Rafael, Lucía, etcétera. Y cuando se es padre, parece que esa realidad de ser una identidad separada, de ser un yo con un nombre, parece que es aún más real, porque soy padre de un muchacho o de una niña, ¿sí? Entonces hay un sentido de ser una identidad separada que se fortalece en esa apariencia o en esa relación de paternidad, ¿sí? Y las preguntas que me hago es cómo ser buen padre, ¿sí? Pero no veo que me he posicionado en esa identidad.
Voy a decirlo con un ejemplo porque no sé qué tanto has avanzado o has estudiado los conceptos de la no dualidad, ¿sí? Voy a suponer que soy un cantante famoso, entonces eso me ayuda a posicionarme como alguien que tiene unas características propias, o que soy un escritor famoso, eso me ayuda a posicionarme. Incluso, o que soy un delincuente, eso me ayuda a posicionarme, ¿sí? Entonces, una vez que me posiciono en el personaje, en lo que llamamos el personaje, lo que queremos es mejorarlo, mejorar el personaje, que el personaje sea exitoso, que le vaya bien, ¿sí? También como padre me puedo posicionar y entonces tengo que ser un buen padre y sufro si no lo soy. Si no lo soy, ¿según qué? Según lo que yo espero, según mis expectativas, ¿sí? Para, si doy un paso atrás y veo que me he posicionado en ese rol, en ese personaje, no se trata de destruir el personaje, se trata es de verlo. Si soy un cantante famoso, no se trata de destruir mi carrera como cantante, se trata de ver que yo, que esa identidad que me atribuyo se alimenta de ese personaje exitoso. Me he posicionado ahí, ¿sí? Cuando lo veo, se crea una distancia que permite cierto aire, que permite cierta claridad, por decirlo de algún modo. Si yo estoy muy posicionado en mi papel de padre, de madre, de cantante, de profesor, de lo que sea, o de maestro, lo que sea, voy a, para mí, como para mí todo eso es real, inevitablemente voy a sufrir, porque he colocado afuera lo que me define, ¿sí? Afuera, en la carrera exitosa como cantante, en mi rol de maestro, en mi rol de padre, ¿sí? Y más cuando tengo tengo unas expectativas que alimentan esa identidad, ¿sí? No estoy diciendo que tengo que destruir la identidad para ser libre, no, tengo es que verla, cómo se desarrolla, cómo funciona, cómo va cambiando, cómo a veces me posiciono de una manera tan aferrada, que se me vuelve casi una compulsión y mi mente no para de pensar en ello y de preocuparse, ¿sí? Muy normal en todos los que son padres, ¿sí? Muy normal, porque uno de los fuertes posicionamientos por el vínculo de este aparente cuerpo es ese, es ese. Entonces, muchos padres son muy felices cuando ven, cuando el niño nace, son muy felices, sienten que su vida se está expresando de una manera milagrosa, ¿por qué no decirlo? En el nacimiento, en cómo el niño aprende a caminar, cómo le nacen los primeros dientes, toda una experiencia de descubrimiento del milagro de la vida, cómo aprende a caminar, ¿sí? Y se teje la ilusión de que eso está a cargo de ellos como individuos, separados, y empieza la preocupación.
Empiezan las expectativas. ¿Cómo lo voy a hacer? Nadie, ningún padre tiene un manual debajo del brazo para poder hacerlo bien. No está escrito. Afortunadamente, que la vida es una aventura, es un desarrollo, un despliegue, un salto a lo desconocido. Y además del milagro de la vida, del nacimiento, de aprender a caminar, de los primeros dientes, de todo ello, Mm. se teje una cantidad de expectativas hacia el futuro también. ¿Sí? En algunos casos, muchas de esas expectativas en el camino se transforman en dolor, porque no puede, eh, muchas veces no es posible controlar algo que se sale de las manos, que tiene su propio desarrollo, que tiene su propio menú, que tiene que atravesar ciertas experiencias. Muchas veces se puede escuchar, se puede, entre comillas, ayudar. Muchas veces las ayudas lo que hacen es convertirse en obstáculos. También eso es parte de lo que tiene que ser experimentado, porque es una experiencia en desarrollo como aprender a caminar. Entonces el niño no tiene control de su aprendizaje, porque es la vida la que se está expresando a través de él y a veces se va a caer. Los padres también tampoco tienen el control, porque es la vida la que se está desplegando a través de esa mente-cuerpo, como a través también de la mente-cuerpo de ellos. ¿Sí? Sí, Entonces, a veces un padre puede preguntarse cómo arreglar los problemas con su hijo, pero realmente el problema ya está formulado en la pregunta, porque hay una identidad que se considera separada y tiene que controlar a otra identidad separada. ¿Sí? Ahí está el meollo del asunto. Se puede hacer cantidad de cosas por el hijo, se puede buscar ayuda, todo tipo de ayudas, desde terapia, etcétera, etcétera. Puede ser necesario. Pero desde que haya una identidad que se siente responsable, que se siente separada y tiene que controlar algo que no puede controlar, habrá culpa, habrá culpa, habrá sufrimiento, ¿sí? Entonces, mi invitación es a que puedas ver esto, ver que te has posicionado y que no puedes quizás dirigirte hacia esa persona sin ese posicionamiento, ¿sí? Sí, puedes ver en ese posicionamiento como madre, como padre, como abogado. Esto es para todos, en lo que estemos. Todos estamos en algo, en la profesión, en lo que sea. ¿Sí? Ese algo es donde nuestra identidad se exacerba, nuestro sentido de identidad se exacerba, donde no queremos soltarlo, porque estamos posicionados en él. Y es lo que mantiene a nuestra mente muy ruidosa. ¿Sí? Muy ruidosa porque está constantemente pensando y pensando en cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. ¿Sí? Sí, sí, si podemos ver en ese posicionamiento, ¿sí?
En algunos casos puede ser necesaria crear una distancia, no una distancia en tiempos ni en espacio, sino una distancia psicológica, porque no puedo ver a esa persona sin ese posicionamiento. A su vez, todos los que hemos sido hijos y sentimos el control de una madre, necesitamos revelarnos ante ese control, haciendo precisamente todo lo contrario a lo que el control quiere que hagamos. Digamos, el control lo que hace es exacerbar la rebeldía, sobre todo cuando el hijo es adolescente. Sí, yo lo hice, obviamente, y no me funcionó. Me estaba haciendo daño a mí mismo, pero yo era el que tenía que mirar ahí. Nadie podía mirar por mí y tenía que vivir lo que tenía que vivir para llegar algún día a poder mirarlo. ¿Sí? Y darme cuenta que en el fondo nadie es responsable de de las decisiones que surjan en esta mente-cuerpo. Siempre que surge una preocupación, puedes ver, bueno, ¿quién tiene esta preocupación? Yo. Siento que estoy posicionado en una identidad como maestro, como padre, como cantante exitoso, como lo que sea, como trabajador. Siento que estoy posicionado ahí y ahí es donde está la cuestión que necesito ver, porque desde que esté posicionado, eso tiene su propia dinámica, su propio dinamismo. El posicionamiento tiene una dinámica propia. Voy a decir de otra manera, es un programa. Ujú. Si no se deshace el programa, sí. La única manera de deshacerlo es verlo, no destruirlo. Es verlo como cuando tú sorprendes al ladrón en el tejado. En ese momento el ladrón se asombra y se paraliza. Verlo así, ver el programa que actúa a través de tu mente-cuerpo. Y el ego, el personaje. Es la manera de ver. El personaje siempre se posiciona con preferencia en algo, Ujú. ¿sí? Sí. Es ver el personaje, que siempre también tiene relación con la historia, ¿sí? Si siento todavía como muy propia mi historia, el mí, si ese mí está cargado de una posesión, puedo mirar ahí, en la sensación que me produce ese mí, mi vida, mi historia, mi hijo, todo eso. Si lo siento muy como una identidad muy arraigada, no se trata de sacar las raíces porque no se pueden sacar, no, se trata de mirarlas. Siente, mira esa sensación, no hagas nada. Lo que tenga que cambiar, cambiará y lo que no va a cambiar. ¿Sí? Ujú. Que en la forma todo cambia. En la forma todo cambia. Por supuesto, algunos comportamientos puede que duren un largo tiempo, pero la tendencia en la forma siempre es que algo cambia. El acercamiento espiritual no es la búsqueda de cómo cambiar la forma externa de lo que sucede o de aquella persona que tiene, en cierta manera,
mucho que ver con esta identidad que se siente separada. El acercamiento espiritual tiene que ver con deshacer ese sentido de ser yo alguien posicionado en algo. Y ese deshacerlo es verlo, ¿sí? Es verlo. Hay muchas maneras Es- de verlo. Me gusta recordar que esto es algo muy práctico, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar en eso. ¿De qué manera puede ser práctico? Llamó a alguien y habló de tal persona y esa persona es mi hijo o mi hija. Inmediatamente la preocupación surge y el pensamiento surge. Ahí es donde puede ser práctico. Tengo que ver ese pensamiento, tengo que ver esa preocupación. La tendencia va a ser que la preocupación empieza a hilvanar un diálogo interno o lo que llaman también el comentarista. Se vuelve una madeja en la que quedo atrapado. Entonces, cuando surge el pensamiento, cuando surge la preocupación, alto ahí. ¿Quién está sintiendo esto? Yo. Te puedes dar el tiempo, todo el tiempo que necesites para verlo, para sentirlo. No es algo mecánico, es algo que necesitas sentir porque es algo que está vivo. No es un análisis que vas a hacer, es algo que se necesita sentir. De pronto basta con detenerse y sentirlo y verlo, solo eso, todo el tiempo que necesites, antes de que eso se detone al punto 2, al punto 3 y llegues al punto 10 y ya sea imposible parar, porque es una escalada exponencial, ¿sí? Y por supuesto todo eso es sufrimiento, ¿sí? Suficiente con que lo mires antes de que detone, ¿sí? Ahora bien, si también te puedes dar cuenta de que hay un comportamiento, puede haber un comportamiento en el que tú misma quieres buscar qué dicen otras personas sobre tal cosa, sobre tal situación. Ahí, antes de que empieces a comentar con otras personas, ahí, ¿quién quiere alimentar más la preocupación buscando alimento para la mente confusa, ¿sí? sí. Puedes hacer un stop. Esto sucede en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. En cualquier forma de identificación que tengas con algo sucede, porque esta identidad separada obtiene su alimento de allí, de ese posicionamiento. Si soy un cantante famoso, obviamente eso implica mantener esa fama, ese éxito que dijo tal periódico, que dijo tal comentarista, cómo, cómo fue el concierto. Si estoy posicionado ahí, mi mente confusa se va a alimentar de todo eso. Pero igual puedo verlo antes de que se detone la escalada, ¿sí? Esto es práctico, es práctico. Si lo veo, como si se creara un espacio psicológico en el que puedes tener un poco más de claridad. Incluso O si sea, preguntas, sí, cuando veo el pensamiento, en ese momento sería el mismo sí, pensamiento que se vuelve ese presente, es mirarlo, verlo. verlo, sí. Fíjate que es solo un Verlo para, pensamiento. Ujú. sí, ok, Fíjate que es solo un sí, 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 pensamiento. Normalmente la tendencia tuya va a ser, yo pienso esto. No, puedes mirar que solo es un pensamiento.
que llegó a la mente. Se vuelve yo cuando tú lo alimentas como dentro del posicionamiento, como mío, como que eso me define, ¿sí? Pero Ya. realmente no tiene nada que ver con tu mente-cuerpo. Es solo un pensamiento en donde tu identidad ha querido localizarse como yo. Tu identidad Ujú. real, que es el ser, ha querido localizarse como algo diminuto llamado yo. Eso es sufrimiento, porque ahí termina uno ahogado por todo lo que implica esa limitación. Al posicionarme en una identidad, me posiciono en la limitación, ¿sí? Surge una emoción con ese pensamiento. Ahí mismo la puedes ver, incluso sin nombrarla, sin decir es tristeza, es nostalgia, incluso Angustia. ante angustia, ¿sí? Ujú. Angustia es porque sientes que tienes que hacer algo por alguien. Mm, Es arreglar la forma allá afuera. La angustia es una consecuencia de sentirse como identidad posicionada en ese rol, ¿sí? Pero la angustia ya es algo avanzado, es algo que ya ha escalado, ¿sí? Antes de la angustia surgieron los pensamientos. En algún momento también, no importa qué tan escalado esté, puedes mirar la angustia. La angustia es el deseo de cumplir algo que ha sido, que se experimenta como incompleto, como que falta, ¿sí? Que es Sí. necesario arreglar. Y si a eso le alimentas más la idea de peligro o de miedo, pues otra escalada, otra escalada. Si puedes darte un tiempo para ver, para detenerte y ver el sentimiento que surge, el pensamiento que surge, la emoción que surge, entonces se crea un espacio de energía consistente en ti, en el que la identificación por sí misma desaparece, ¿sí? Porque tú lo eres todo, ¿sí? Se crea un espacio de energía consistente en el que la identificación desaparece por sí misma. No hay que hacerle la guerra. Sin embargo, puede seguir siendo, desde un punto de vista meramente funcional, todo lo que requiere tener una relación de madre, hijo, trabajador, empleado, cantante, lo que sea, ¿sí? Sin esa carga tan, porque es una carga, ¿sí? El posicionamiento es una carga, ¿sí? Ujú. Entonces tienes una actitud más abierta en tu relación, en el mundo de lo relativo nos relacionamos con otros y al no haber un posicionamiento, las actitudes son más abiertas. Y cuando no, y cuando tienen que actuar, actúan, y cuando deben decir algo, lo dicen, y cuando deben callar, lo callan. Pero es una práctica permanente. Es una práctica, porque el posicionamiento va a tener la inercia que tenga. La inercia quiere decir que en algún momento, ojalá a ver claro,
Vas a ver el pensamiento que surge, vas a ver la emoción que llega, la vas a ver y esa emoción, ese pensamiento, se va a retirar como la ola en la playa por sí misma, ¿sí? Pero algo va a pasar y esa inercia de la vieja identidad va a regresar, ¿sí? Otra oportunidad para verlo. Te vas a afanar porque no, yo quiero que esto ya termine. En ese momento, cuando dices eso, tienes que ver lo que estás sintiendo. Quiero que esto ya termine. Es una exigencia que le estoy poniendo a la vida. Es falta de confianza, ¿sí? Todo tiene su propio devenir, su propio desarrollo. Se soltará cuando se tenga que soltar, cuando el agua hierva, no antes ni después. No importa las urgencias que tengas, de iluminarte, de soltar tal posicionamiento, de lo que sea, ¿sí? Pero el agua tiene que estar en el fuego del espíritu, si no, nunca hierve, ¿sí? Porque al mitad del proceso puedo decir, no, esto nunca va a hervir. Estoy esperando, esperando, esperando. Apaguemos el fogón y nos vamos, ¿sí? No, no funciona. Igual si tiene que ser así, será así para esa mente cuerpo. No lo sabemos. Y quizás de nuevo después vuelva porque pudo, surgió la comprensión de que realmente hay una exigencia muy fuerte, ¿sí? Y la exigencia obviamente es un posicionamiento, es la identidad que quiere lograr. Solo una identidad puede plantearse el asunto de ya lograrlo para mí, ¿sí? La exigencia es no estar dispuesto es las manos abiertas, ¿sí? El tiempo que se requiera y todo lo que se requiera, estar dispuesto a recibirlo. Tiene su propio desarrollo, siempre lo repito. Es como entregar también en determinado momento lo entrego, te lo Es una entrego como entrega, sí, es una entrega. Pero no es una entrega que haga el ego de manera triste y resignada. Es una entrega que sucede cuando ocurre una comprensión verdadera de lo que está sucediendo. ¿Sí? De que allí hay una mente-cuerpo distinta y tiene que vivir lo que tiene que vivir en el tiempo que tiene que vivirlo. hasta cuando sea. Pero cuando digo, por ejemplo, hasta cuando sea, si lo digo triste, si lo digo resignado como diciendo, ay, no era como yo quería, yo lo quería ya, ¿sí? ¿Quién lo quería ya, verdad? ¿Quién lo quería ya? ¿Quién lo quería? ¿Por qué me siento desilusionado? Porque lo quiero ya, porque hay una exigencia, porque hay un control. Quiero controlarlo, ¿sí? Quiero que sea ya. Si lo puedo ver, solo es eso. Si puedo ver la exigencia, si puedo ver el control, solo es eso. No es más. Se suelta por sí mismo. Sucede el soltar. Ahí sucede el soltar. Totalmente espontáneo. Yo no solté nunca. El ego nunca suelta nada. ¿Sí? Ujú. Cuando veo lo que digo y descubro que ahí hay control, tristeza, resignación,
porque el yo quiere el control, quiere el resultado, y al no obtenerlo, llega la tristeza. Cuando veo todo eso, se suelta, porque comprendo que hay control ahí, entonces se suelta. ¿Cuántas veces? A veces basta una sola vez, a veces son necesarias muchas hasta que se suelte. ¿Quién lo sabe? El ser que eres lo sabe, pero quizás eh, no puedas escucharlo. Él te dirá el ritmo que tú requieras, ¿sí? Y para poderlo escuchar, porque eso sería como subir esa conciencia en donde se pueda pues ver y ya que no se aparezca más eso, ese sentimiento, ¿verdad? Sí. La verdadera escucha no tiene propósito. Es un escuchar sin motivo. Es una atención que no busca nada. Es una especie de entrega, ¿sí? Es amor puro, ¿sí? Ahí es donde el ser te habla y te dice, y que lo uso sin palabras, a través de una intuición, un presentimiento, no sé, o con palabras, nunca se sabe, porque eres tú misma. Nada de esto que te estoy diciendo es nuevo para ti. En el fondo tú lo reconoces porque ya lo sabías, porque es el ser en ti hablando, ¿sí? No es una identidad separada hablando, diciéndote cosas. Lo único que puede pasar es que lo reconoces porque está en ti y, y lo sabes. Entonces lo reconoces, lo reconoces. El tiempo que se requiera. Pero cuando digo el tiempo que se requiera, no es el tiempo que se requiera como quien lo dice con tristeza y resignación. Es el tiempo que se requiera como quien lo dice, como quien se entrega. ¿Sí? Es amor. ¿Sí? Sí, Cuando digo el tiempo que se requiera con tristeza y resignación, queda la preocupación todavía, queda el sentido de necesito controlarlo, ¿sí? Queda todavía ahí en esas, no son las palabras, es lo que ponemos en ellas, ¿sí? A veces ponemos nuestro posicionamiento, entonces ahí no importa lo que se diga, el posicionamiento lo mancha todo, aunque se usen las palabras muy espirituales, no dualidad y todo esto, ¿sí? El posicionamiento lo mancha todo, todo se vuelve confuso. Cuando lo entrego, cuando lo suelto, todo es amor. Es posible que se requiera pasar por una especie de duelo personal, en el sentido de que el personaje tiene que verse posicionado y eso le duela, ¿sí? Lo confronte fuertemente. Es posible que pase por ahí. Y eso sí, y eso sigue siendo amor también, porque es alguien, porque hay una disposición a mirar,
porque hay una disposición a ver y lo que ve a veces no gusta, ¿sí? Pero desde que haya esa disposición, eso es amor, eso es entrega, ¿sí? Y poco a poco, hasta que en algún momento sucede, sucede el milagro, sucede el milagro de lo que ya es, la realidad se revela, el agua hierve, las cosas son como siempre han sido, ¿sí? Porque de hecho ninguna mente-cuerpo en lo relativo puede controlar la existencia de otra mente-cuerpo en el universo de lo relativo, porque en el universo de lo absoluto no hay otro, todo es uno, ¿sí? Gracias. Gracias, Lucía. Gracias a ti, Rafael. Ok.